Mi esposo me obligó a elegir entre mi hijo y su hijo criminal. Cuando me casé con mi esposo, que tiene 50 años, me dejó algo muy claro. Él veía a mi hijo, que ahora tiene 21 años, como si fuera suyo. Eso significaba todo para mí. El padre biológico de mi hijo nunca había estado presente, y yo había hecho todo lo posible para asegurarme de que nunca sintiera la ausencia de una figura paterna en su vida. Mi esposo siempre me aseguraba que el futuro de mi hijo estaba seguro, que éramos un equipo, y que cuando llegara el momento, lo apoyaríamos plenamente en cualquier camino que eligiera. Durante años le creí. Mi hijo siempre fue un estudiante excepcional. Trabajó duro, puso todo su corazón en sus estudios y soñaba con ser ingeniero. Tenía puesta toda su ilusión en una excelente universidad y, después de años de dedicación, finalmente fue aceptado. Recuerdo la alegría pura en su rostro cuando llegó la carta de aceptación. Había trabajado para ese momento toda su vida. Habíamos planeado esto. Oh, eso pensaba yo. Unas semanas antes de que venciera la colegiatura, me senté con mi esposo para finalizar el pago. Debería haber sido una conversación sencilla. En cambio, me tomó por sorpresa con una condición que nunca había escuchado antes. Me dijo que solo pagaría la colegiatura de mi hijo si aceptaba estudiar derecho. Pensé que lo había escuchado mal. Mi hijo nunca, ni una sola vez, mostró interés en el derecho. Llevaba años preparándose para obtener un título en ingeniería. Así que le pregunté a mi esposo por qué. ¿Por qué, después de tanto tiempo, de repente ponía restricciones a su apoyo financiero? Su respuesta me heló la sangre. Me dijo que quería que mi hijo estudiara derecho para que se convirtiera en abogado. Para que algún día pudiera ayudar a su propio hijo, un hombre de 30 años que había estado entrando y saliendo de la cárcel toda su vida. No podía creer lo que estaba escuchando. Lo miré, esperando que me dijera que era una broma, que era un malentendido cruel. Pero hablaba completamente en serio. Le pregunté si de verdad esperaba que mi hijo tirara sus propios sueños a la basura solo para ser una red de seguridad para un adulto que no ha hecho más que tomar malas decisiones. Se encogió de hombros y dijo que era algo práctico, que la familia ayuda a la familia, y que un título en derecho sería útil para todos a largo plazo. Estaba tan enojada que apenas podía hablar. Mi hijo no era una ficha, no era una herramienta para limpiar los errores de su hermanastro. Le recordé a mi esposo que había prometido apoyar a mi hijo y que siempre había dicho verlo como propio. ¿Su respuesta? Dijo que si mi hijo de verdad fuera suyo, lo escucharía y seguiría su guía, justo como su hijo real debería haber hecho. Ni siquiera tuve palabras para responderle a eso. Le dije que yo misma le daría la noticia a mi hijo, que no permitiría que siguiera alimentando falsas esperanzas. Y cuando lo hice, mi corazón se rompió. Mi hijo siempre había respetado a su padrastro. Nunca había puesto en duda su amor ni sus promesas. Había crecido creyendo que éramos una familia. Pero en el momento en que le conté lo que mi esposo había dicho, vi cómo toda su percepción sobre él cambiaba. Al principio pensó que era un error. Dijo que tal vez su padrastro estaba bromeando o que yo lo había malinterpretado. Pero cuando le repetí palabra por palabra lo que se había dicho, cuando vi cómo caía la realidad, vi cómo se rompía la confianza delante de mí. Me preguntó si eso significaba que tendría que buscar la colegiatura por su cuenta. Le dije que haría todo lo necesario para ayudarlo. Que aunque tuviera que trabajar en 3 empleos, me aseguraría de que recibiera su educación. Que no estaba solo en esto. Pude ver el dolor en sus ojos. Pero se irguió y asintió. Y así, mi esposo perdió a su hijastro. Cuando enfrenté a mi esposo después, actuó como si yo estuviera exagerando. Dijo que el derecho era una mejor inversión de todas maneras y que solo intentaba ser práctico. Le dije que no era cuestión de practicidad. Era una cuestión de una promesa, de tratar a mi hijo como si importara. Se burló y dijo que mi hijo se estaba comportando como un consentido y que si fuera maduro, entendería que hay que hacer sacrificios por el bien de la familia. Fue en ese momento que me di cuenta de algo. A los ojos de mi esposo, mi hijo nunca fue realmente su hijo. Era una extensión de mí, algo que venía incluido en el paquete. Cuando nos casamos, la verdadera prioridad siempre había sido su hijo biológico, el hombre que llevaba la última década arruinando su propia vida. Le dije que podía encargarse de su hijo como quisiera. Pero que mi hijo nunca sería sacrificado por los errores del suyo. Y desde ese momento, nuestra familia ya nunca fue la misma. Actualización 1. 10 días después de esa conversación con mi esposo, todo cambió. La tensión en la casa era insoportable. Mi hijo se volvió más retraído, pasaba más tiempo en su cuarto o salía con sus amigos.
siempre fue educado, pero podía notar el cambio en él. Estaba dolido, decepcionado. Y lo peor de todo era que yo no podía arreglarlo por él. Mi esposo, por otro lado, actuaba como si nada hubiera pasado. Continuaba con su rutina diaria, comía en la mesa, veía televisión y hacía pequeñas conversaciones como si aún fuéramos una familia normal y feliz. Actuaba como si el dolor de mi hijo fuera solo una etapa. Algo que se iría si tan solo siguiéramos adelante. Pero yo no podía seguir adelante. Y mi hijo tampoco. Empecé a buscar formas de pagar la colegiatura de mi hijo por mi cuenta. Investigué ayuda financiera y becas e incluso consideré pedir un préstamo. Mi hijo, que se llama Blas, bendito sea, me dijo que no me preocupara, que él encontraría la manera. Dijo que podía buscar un empleo de medio tiempo y quizá posponer la universidad un año para ahorrar. Yo había sido ama de casa los últimos años, algo que mi esposo había fomentado. Cuando nos casamos, siempre me aseguró que estábamos bien económicamente y que no necesitaba trabajar. Ahora lamento haberle hecho caso. Debería haber mantenido mi independencia. Cuando le dije a mi esposo que estaba considerando volver a trabajar, se rió. Dijo que era ridículo que de repente corriera detrás del dinero por algo tan innecesario. Me aseguró que mi hijo aún podía ir a la universidad si hacía la elección correcta y estudiaba derecho. No entendía por qué me complicaba tanto la vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que realmente, de verdad, él creía que tenía razón. Pensaba que mi hijo debía renunciar a sus sueños para complacer sus exigencias egoístas. Y lo peor, creía que yo debía conformarme con ello. Esa noche, tuve otra conversación con mi hijo. Le dije que, pasara lo que pasara, él iba a ir a la universidad, que yo encontraría la forma. Me abrazó y me dijo que apreciaba todo lo que estaba haciendo. Y entonces admitió algo que casi me rompe en pedazos. Dijo que después de esto, no creía que pudiera volver a ver igual a mi esposo. Dijo que durante años lo había respetado y visto como un padre. Pero ahora se daba cuenta de que nunca realmente había sido tratado como un hijo. Había sido tolerado y apoyado solo mientras fuera conveniente. Pero en el momento en que algo inconveniente surgió, fue descartado. No tuve el valor de decirle que yo había llegado a la misma conclusión. Actualización 2. Unos días después, mi esposo volvió a mencionar el tema. Me preguntó si por fin había entrado en razón y hablado con mi hijo para que entendiera. Le dije que mi hijo aún iba a la universidad para estudiar ingeniería y que estaba buscando la forma de pagarlo yo misma. Se burló, diciendo que era imprudente y un desperdicio de dinero. Dijo que estaba arruinando el futuro de mi hijo por consentir sus sueños infantiles en lugar de guiarlo hacia algo práctico. Fue en ese momento que perdí la paciencia. Le pregunté qué estaba pasando realmente, si esto era en verdad sobre lo práctico o si solo estaba desesperado por tener a alguien que limpiara los líos de su hijo. Porque desde donde yo lo veía, parecía que solo intentaba forzar a mi hijo a ser un abogado gratuito para un hombre que nunca había hecho nada por él. Su expresión se ensombreció y dijo que yo estaba siendo dramática. Insistí, preguntándole por qué su propio hijo, aquel por el que estaba dispuesto incluso a arruinarse, no estaba sacando un título en derecho. ¿Por qué era responsabilidad de mi hijo protegerlo? Se puso a la defensiva, diciendo que su hijo tenía una personalidad diferente y no era apto para los estudios académicos. Que era una buena persona que simplemente tomaba malas decisiones. Me reí con amargura y le dije que no, su hijo no era una buena persona. Una buena persona no rompería la ley una y otra vez esperando que otros lo salven. Una buena persona no arruinaría su vida y luego esperaría que mi hijo pusiera sus sueños en pausa para arreglarlo. Fue entonces cuando se enojó. Me acusó de ser egoísta, de poner a mi hijo en su contra. Dijo que siempre había consentido a mi hijo, siempre lo ponía en primer lugar y ahora lo estaba envenenando contra su padrastro. Le respondí que él mismo había hecho todo eso solo. Le dije que incluso si mi hijo quisiera ser abogado, tomaría años para que oficialmente lo fuera, así que podía tomar su practicidad e insertarla donde le quepa. Salió furioso después de eso, negándose a hablarme el resto de la noche. Pero no me importó. Porque en ese momento, me di cuenta de algo. Esto no era solo una discusión. Esto era el principio del fin de mi matrimonio. Actualización 3. Unos días más tarde, mi hijo vino a hablar conmigo con una decisión tomada. Me dijo que había estado pensando mucho en lo ocurrido y que ya había tomado una decisión. No quería saber nada más de mi esposo. Dijo que no iba a aferrarse a una relación construida sobre promesas falsas y amor condicional. Que siempre había visto a mi esposo como un padre, pero que ahora se daba cuenta de que había sido unidireccional.
Dijo que una vez que se fuera a la universidad, no volvería. Y yo no podía culparlo. Cuando le conté a mi esposo lo que mi hijo había dicho, realmente pareció sorprendido. De verdad se atrevió a actuar confundido, diciendo que no entendía por qué mi hijo se lo tomaba tan a pecho. Dijo que jamás había dicho que no pagaría la universidad, solo que tenía condiciones. Le dije que así no funciona la familia. La familia no pone condiciones al amor. La familia no le dice a un hijo que sus sueños no importan salvo que sean convenientes. La familia no usa el futuro de un joven como moneda de cambio para limpiar los errores de otros. Mi esposo puso los ojos en blanco y dijo que mi hijo solo estaba siendo dramático y que lo superaría cuando viera lo difícil que era el mundo real. Le dije que lo único que mi hijo iba a superar era a él, y con eso me di la vuelta porque sabía que, en el fondo, no había nada que arreglar. El silencio en la casa duró días. Mi esposo y yo apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos era forzado y frío. Ya había tomado la decisión de no pelear más con él. No tenía sentido. Él me mostró exactamente quién era y le creí. Pero eso no significaba que hubiera terminado de intentar manipular la situación. Actualización 4. Una tarde llegó a casa más temprano de lo habitual. Yo estaba en la cocina recogiendo después de la cena mientras mi hijo ya se había retirado a su habitación a estudiar. Mi esposo entró casi despreocupado, apoyándose en la encimera como si nada hubiera pasado. No le respondí. Dijo que quería tener una conversación real. Cerré la llave del agua y me giré hacia él, cruzando los brazos. Le dije que tenía 5 minutos. Suspiró, como si yo fuera la irracional, y empezó a hablar de cómo había estado reflexionando. Admitió que quizá había sido brusco en su enfoque, pero insistía en que sus preocupaciones eran válidas. Dijo que solo quería que mi hijo tuviera un futuro estable, no uno basado en sueños infantiles. Me reí, negando con la cabeza. Le dije que el sueño de mi hijo era convertirse en ingeniero, no en estrella de rock, algo que requería años de trabajo duro y dedicación. Mientras que su hijo había pasado la vida evitando responsabilidades. Fue cuando él explotó. Dijo que yo nunca había respetado a su hijo y que siempre lo miraba por encima del hombro. Yo le respondí que nunca tuve problemas con su hijo hasta que se hizo claro que se esperaba que el mío sacrificara su futuro por él. Le pregunté si siquiera había considerado el daño causado, la forma en que le hizo sentir a mi hijo que valía menos solo porque no le era útil. Intentó discutir, pero lo interrumpí. Le pregunté si siquiera le importaba que mi hijo no quisiera saber nada de él. ¿Le molestaba? ¿Sentía algún remordimiento por el hecho de que un joven que antes lo respetaba ahora solo lo viera como un mentiroso egoísta? Su expresión titubeó por un instante, pero luego se burló. Dijo que mi hijo lo superaría, que solo era un niño haciendo un berrinche. Fue el momento en que supe que ese matrimonio no tenía salvación. Respiré hondo y me preparé. Le dije que si de verdad pensaba que mi hijo le perdonaría y olvidaría, entonces vivía en un mundo de fantasía. Le dije que mi hijo había terminado con él y pronto yo también lo haría. Se puso pálido por un momento, pero luego se rió, sí, rió, y dijo que yo estaba siendo dramática. Me aseguró que estaba cometiendo un error, que iba a arruinar mi vida por algo tan pequeño. Le pregunté si de verdad pensaba que el futuro de mi hijo era pequeño. Eso sí lo hizo callar. Pero después insistió, diciendo que si yo me iba, estaba tirando por la borda todo lo que habíamos construido juntos. Me recordó que era dependiente económicamente de él, que llevaba años sin trabajar, y que no podría mantenerme ni a mí ni a mi hijo sin él. Sonreí con desdén. Le dije que ya estaba buscando trabajo y que no era tan inútil como pensaba. Su cara se oscureció. Pude ver el pánico tras sus ojos ahora. Siempre había asumido que yo nunca me iría, que él me necesitaba. Pero ahora vio que no era así. Le dije que avanzaría con él o sin él, y que seguro él lograría superarlo también, así como se acostumbró a las frecuentes visitas de su hijo a la cárcel. Me di la vuelta y lo dejé ahí, boquiabierto. Esa noche, toqué la puerta de la habitación de mi hijo. Levantó la vista de su escritorio, con los ojos cautelosos. Había estado distanciándose, dándome espacio para que resolviera las cosas. Pero vi un brillo de esperanza en su rostro cuando le dije que nos íbamos. Le dije que no tenía todas las respuestas aún, pero que lo resolveríamos juntos. Por primera vez en semanas, sonrió. Había tomado mi decisión y no pensaba mirar atrás. Mi hijo siempre será mi prioridad. Había pasado años cediendo, doblándome y dando excusas en este matrimonio, pero esto era diferente. Este era el momento en que tracé la línea. No solo por mí, sino también por mi hijo.
Ya había empezado a planear mi salida. En silencio, cuidadosamente. Sabía que mi esposo no tomaría esto bien, y quería estar preparada. Pero antes de que pudiera poner todo en marcha, él hizo su jugada primero. A la mañana siguiente, de repente estaba amable. Preparó café, algo que nunca hacía. Me preguntó cómo había dormido, hizo comentarios casuales y actuó como si nada de la noche anterior hubiera sucedido. Sabía lo que pretendía. Era manipulación en su máxima expresión. Si lograba que me calmara, que lo reconsiderara, quizá no me iría. Quizá lo perdonaría como tantas veces anteriores. Fingí seguirle el juego. No quería que sospechara nada. Pero entonces mostró sus verdaderas intenciones. Mencionó casualmente que había hablado con su hijo la noche anterior. Al parecer, su hijo se sentía descuidado y atacado por las cosas que yo había dicho. Sentía que yo intentaba poner a la familia en su contra cuando solo quería seguir adelante. Dejé mi taza de café sobre la mesa y lo miré fijamente. Le pregunté si le había dicho a su hijo por qué yo había dicho esas cosas. Tuvo el descaro de parecer confundido. Le recordé que su hijo no había hecho absolutamente nada con su vida. Y que aquí estaba su padre, exigiendo que mi hijo, el que trabajó por todo, sacrificara sus sueños. Le pregunté si su hijo siquiera se había disculpado o, al menos, reconocido los años de problemas que había causado. Eso debería haber sido el mínimo. Silencio. Desde luego que no. Le dije que si quería arreglar algo, debería empezar por mirar a su propio hijo en vez de esperar que el mío cargue con sus fracasos. Ahí lo vi. La primera grieta en su seguridad. Sabía que había perdido. Simplemente no lo admitiría. Así que, en su lugar, hizo lo que cualquier hombre desesperado hace. Intentó devolvérmelo. Dijo que yo estaba envenenando a mi hijo contra él. Que estaba siendo egoísta por tomar todo tan personal. Me dijo que la familia significaba hacer tal tipo de sacrificios y que yo le estaba enseñando a mi hijo una lección equivocada. Me reí. Le dije que la única lección que mi hijo estaba aprendiendo era cómo luce un hombre cuando rompe sus promesas. Eso sí lo hizo callar. Pero yo no había terminado. Le dije que él solo había causado toda esta situación. Había hecho sentir a mi hijo desechable. Me había hecho sentir desechable. Se escapó de una promesa que sabía que lo era todo para nosotros. Le dije que si quería romper su promesa, al menos podría haberlo hecho con elegancia, en vez de esperar hasta tan cerca de la fecha límite. Y que ahora estaba sorprendido de que mi hijo no quisiera saber nada de él. Le dije que las acciones traen consecuencias. Se quedó ahí, con la mirada perdida, como si nunca hubiera esperado que le enfrentara así. Y por primera vez en nuestro matrimonio, no me sentí asustada de su reacción. Actualización 5. Esa noche, hice mi último movimiento. Empaqué los documentos importantes, todo aquello que no quería que llegara a sus manos. Saqué capturas de pantalla de todo. Cuentas bancarias, bienes compartidos, cualquier cosa que pudiera necesitar más tarde. Y luego tuve una última conversación con mi hijo. Le dije que ya estaba, que ese matrimonio se había terminado. Parecía aliviado. Y ahí supe, sin lugar a dudas, que estaba tomando la decisión correcta. Era hora de irse. Había pasado tantos años creyendo que debía arreglar las cosas sola, que esta era mi batalla y que mi responsabilidad era proteger a mi hijo de la decepción. Pero en el momento en que finalmente solté esa idea y busqué ayuda, me di cuenta de que nunca estuvimos verdaderamente solos. Actualización 6. No esperaba mucho. Cuando contacté a la familia biológica de mi hijo, no sabía cómo reaccionarían o siquiera si estarían interesados en ayudar. Habían pasado años desde que tuvimos algún contacto más allá de algún mensaje ocasional o actualización. Su padre había fallecido cuando mi hijo era pequeño y, aunque su familia paterna siempre fue cordial, la distancia natural se había impuesto. Pero cuando les expliqué qué estaba sucediendo, cuando conté cómo mi esposo le quitó el suelo a mi hijo y dio la espalda a sus promesas, recibí algo que jamás esperé. Furia. Estaban indignados. No solo decepcionados o frustrados, sino furiosos de verdad por la forma en que se había tratado a mi hijo. La hermana de su difunto padre, Leticia, fue la primera en hablar, diciendo que no permitiría que el futuro de su sobrino fuera dictado por un hombre que no tenía ningún derecho real sobre él. Ni siquiera terminé de explicar antes de que me interrumpiera para decirme que ya no debía preocuparme. ¿Preocuparme? Ellos lo apoyarían. Sentí que la voz se me quebraba al escuchar esas palabras. Ellos lo respaldaban. Por primera vez en años, sentí que tenía a alguien a mi lado.
En vez de tener que hacer todo yo sola, Leticia enseguida empezó a hacer llamadas. En una semana, el abuelo biológico de mi hijo ofreció cubrir la mitad de la colegiatura. El tío, que maneja un negocio exitoso, dijo que si mi hijo necesitaba trabajo mientras estudiaba, tendría uno esperando por él, y sus primos mayores, que ya habían pasado por la universidad, se ofrecieron a ayudarlo con solicitudes, becas, lo que hiciera falta. Pude ver la incredulidad en el rostro de mi hijo mientras le contaba todo esto. Durante tanto tiempo, se había resignado a luchar solo y ahora, de repente, tenía una familia. Una familia real, solidaria, amorosa y que lo respaldaba. Le dije que, a veces, la familia no se trata de la sangre o la obligación. Se trata de quienes están presentes cuando realmente importa. Él asintió, lentamente, asimilándolo todo. Esta vez, vi verdadero alivio en su cara. Cuando mi esposo se enteró de lo que estaba sucediendo, su reacción fue predecible. Se enfureció porque me había saltado a sus espaldas, porque me atreví a involucrar a la familia biológica de mi hijo en vez de resolver las cosas en casa. Le dije que ya no había hogar. Ya había hablado con un abogado. Los papeles del divorcio estaban en marcha. Se puso pálido. Me preguntó en qué demonios estaba pensando, que estaba tirando todo a la basura por una simple discusión. Lo corregí. Le dije que esto no era una discusión. Era confianza, respeto. El hecho de que, una y otra vez, él había demostrado que mi hijo nunca sería una prioridad para él. Y era algo que jamás podría perdonar. El día que mi hijo se fue a la universidad, fue el mismo día que oficialmente me mudé de esa casa. Ya había hecho arreglos para quedarme con una amiga hasta encontrar mi propio lugar. La colegiatura de mi hijo ya estaba totalmente cubierta, gracias a su familia biológica. Y se fue con un peso menos, sabiendo que no tendría que pelear esta batalla solo. No le dije a mi esposo a dónde iba. No le debía eso. Pero lo último que le dije antes de irme fue que él solo tenía la culpa. Él fue quien rompió la confianza. Él eligió a su hijo criminal por encima del mío. Él fue quien me empujó por la puerta. Y ahora podía lidiar con las consecuencias mientras su hijo estaba en la cárcel. Otra vez. Ni me molesté en preguntar esta vez por qué. Dejar atrás a mi esposo se suponía que sería lo más difícil. Había pasado años intentando construir una vida con él, creyendo sus promesas y confiando ciegamente en su palabra. Pero al salir por la puerta, me di cuenta de algo. No sentí ni una pizca de arrepentimiento. Si acaso, me sentí más ligera. La verdadera lucha no era irse. Era lo que venía después. Divorciarme de él fue un proceso complicado y largo que sacó a la luz aún más de la fealdad que había preferido ignorar. Por un lado, intentó oponerse al divorcio. Insistía en que yo estaba exagerando, que esto era solo un malentendido solucionable. Me cubría con mensajes largos diciendo que nunca quiso lastimar a mi hijo y que solo quería lo mejor para la familia. Claro, solo lo mejor para su familia. Ignoré cada uno de ellos. La única respuesta que le di fue a través de mi abogada. Ahí fue cuando se enojó. De pronto, ya no era la esposa exagerada. Ahora yo era la villana. Le dijo a todos que yo estaba manipulando la situación, que había envenenado a mi hijo en su contra y que estaba dando la espalda a mi matrimonio por algo tan pequeño. Lo dejé hablar porque no tenía sentido. ¿Cómo podía estar envenenando a mi hijo si él no había hecho ningún esfuerzo por contactarlo en meses? Lo dejé inventar la historia que quisiera porque yo sabía la verdad. Y, más importante aún, mi hijo sabía la verdad. Mientras mi hijo se adaptaba a la universidad, su hijo iba por un camino muy diferente. Sin mí allí para dar la cara, la atención de mi esposo se enfocó únicamente en él, lo cual significaba que ya no podía evitar la realidad de cómo era realmente su hijo. A las pocas semanas de la separación, su hijo volvió a ser arrestado. Otra vez, luego de la última vez que mencioné que estaba en la cárcel. Cuando lo supe, no me sorprendí en lo más mínimo. No sé el motivo, y tampoco me importa. Pero mi esposo, él sí quedó devastado. Intentó liberarlo, intentó arreglar las cosas. Pero esta vez no era tan fácil. Su hijo enfrentaba tiempo real de cárcel. Y es ahí cuando le entró la desesperación. Y entonces fue que volvió arrastrándose hacia mí. Una noche, estando en casa, recibí un mensaje suyo. Era largo, confuso, lleno de la típica cantaleta de cometí un error y te extraño. Pero oculto entre el falso arrepentimiento estaba el verdadero motivo de su contacto. Me necesitaba. Al parecer, los problemas legales de su hijo lo habían agotado emocionalmente.
Entre los honorarios de abogados, pagos por daños y el divorcio, estaba casi en la ruina. Y ahora, de repente, decía que me extrañaba. Extrañaba mi estabilidad. Extrañaba mi sinceridad. Extrañaba la seguridad que yo le había aportado a su vida. Habría sido casi cómico, si no fuera tan patético. No respondí. En vez de eso, reenvié el mensaje a mi abogada y lo añadí al expediente del divorcio. Mientras la vida de mi esposo se derrumbaba, mi hijo prosperaba. Con la ayuda de su familia biológica, no solo estaba cubierto económicamente, sino que sobresalía en sus estudios. Había hecho buenos amigos, encontrado mentores. Y por primera vez en su vida, estaba completamente libre de la toxicidad que lo había rodeado tanto tiempo. Ya no tenía que pisar huevos. Ya no debía probar su valor a quien nunca lo vería. Era feliz. Y eso era todo lo que yo siempre había querido para él. Actualización 7. El divorcio se finalizó unos meses después. Mi abogada fue brillante, asegurándose de que me quedara con todo lo que era legítimamente mío. Mi esposo intentó pelearlo, pero con sus problemas financieros apilándose, al final se rindió. Solo tomé lo que me correspondía. No me importaban sus bienes. La última vez que lo vi fue en ese tribunal. No parecía el hombre con el que me había casado alguna vez. Lucía amargado, derrotado, como un hombre que lo había perdido todo. Y quizá así era. Pero fue su culpa. Él eligió darle la espalda a mi hijo cuando más importaba. Él decidió priorizar a su hijo criminal por encima del que realmente tenía futuro. Y ahora estaba pagando el precio. Salí de ese tribunal sin mirar atrás. Porque, alguna vez, de verdad pensé que amaba a mi hijo. Y por eso me quedé. Lo amé y le di todo lo que pude. Sacrifiqué mucho por hacerlo feliz. Pero, al final, entendí que la imagen de él como una figura paterna fuerte, respetada y querida por mi hijo, solo era una ilusión. Quizá, hace mucho tiempo, fue esa persona. Pero ahora, ya no. Mi esposa me engañó con su profesor a pesar de que pagué toda su universidad. La educación universitaria de mi esposa, Nicola, de 30, durante su licenciatura, le costó más de $80,000. Sus padres, Leslie, de 54, y Conan, de 56, se negaron a pagar su educación. En ese entonces le dijeron que no valía la pena porque eventualmente se asentaría y tendría hijos. Entonces, ¿cuál es el punto? Esa actitud nunca me pareció correcta. Leslie y Conan son bastante ricos. Son dueños de varias propiedades, se van de vacaciones lujosas y gastan dinero en lo que quieren. Sin embargo, cuando se trató del futuro de su hija, decidieron que no valía la pena gastar dinero. Nicola estaba devastada cuando le retiraron su apoyo durante su segundo año de universidad. Intervine y ofrecí pagar su matrícula para que pudiera terminar su carrera. No fue fácil para mí reunir ese dinero. Trabajé horas extra, tomé trabajos adicionales y dejé mi propia vida en pausa. Pero creí en Nicola y quería que tuviera la vida que deseaba. Se graduó hace algunos años y verla cruzar el escenario me llenó de orgullo. Todos los sacrificios que hice parecían valer la pena. Ahora, Nicola está haciendo su maestría. Otra vez la estoy apoyando mientras persigue sus metas. Le está yendo bien en el programa y a menudo habla de sus profesores y compañeros. El profesor Rubén, de 58, es uno de los nombres que más menciona. Rubén es uno de sus profesores. Por la forma en que Nicola habla de él, es claro que es su favorito. Siempre está diciendo cuánto aprende de él y cuán apasionado es para enseñar. Dice que sus clases son fascinantes y que tiene una manera de hacer cada tema interesante. Al principio no pensé demasiado en ello. Pensé que solo lo admiraba como mentor. Hace unas noches, Nicola estaba sentada en el sofá hojeando un viejo álbum de fotos que había sacado del almacenamiento. No pensé mucho en eso en ese momento. Yo estaba revisando mi teléfono, medio escuchando mientras ella recordaba sus días de universidad. De repente la escuché reírse como una niña. Cuando miré, estaba mirando una foto de ella con un hombre que no reconocía. Me dio curiosidad, así que pregunté quién era. Ella sonrió y dijo que era Rubén, su profesor. Explicó que la foto era de un evento reciente en su universidad y comentó lo guapo que se veía en ella. Se rió nuevamente, como si fuera una broma, pero su tono no me pareció bien. No pude evitar preguntarle qué quería decir con guapo.
Ella se encogió de hombros y empezó a hablar de Rubén de una manera que me revolvió el estómago. Dijo que no solo era un gran profesor. Era encantador, divertido y alguien con quien podía hablar de cualquier cosa. Fue entonces cuando soltó algo que me cayó como un balde de agua fría. Describió su tiempo con Rubén como un pequeño romance y se rió como si no fuera nada. Me quedé perplejo y confundido. ¿Un romance? Ella estaba ahí sentada, sonriendo y recordando como si fuera un recuerdo inofensivo. Nicola siguió hablando, completamente ajena a cómo sus palabras me afectaban. Mencionó cuánto la ayuda a Rubén y cómo la hace sentir comprendida y especial en momentos de dificultad. Lo describió como una persona con mundo, segura y alguien que la entendía de una forma que pocos podían. Mientras hablaba, todo empezó a tener sentido. Todas esas veces que llegaba a casa hablando de Rubén y de cuánto lo admiraba. No era solo cuestión académica. Había algo más y yo había estado completamente ciego. Nicola siguió diciendo que sus padres se habrían enfurecido si supieran de su pequeño y rebelde romance. Lo dijo entre risas, como si fuera algo de lo que estar orgullosa. Incluso bromeó diciendo que Rubén sacó su lado aventurero y que fue una etapa de su vida que nunca olvidaría. Escucharla hablar de Rubén así, después de todo lo que hice por apoyarla, fue como una bofetada en la cara. Trabajé tanto para darle las oportunidades que sus padres no le dieron. Dediqué mi tiempo, mi energía y mi dinero para ayudarla a triunfar y ahora descubro que parte de esa experiencia incluyó una aventura con un hombre casi del doble de su edad. Lo que dolió aún más fue lo casual que lo mencionaba, como si no importara. No mostró culpa ni remordimiento, solo nostalgia, como si fuera un lindo recuerdo que atesoraba. No parecía darse cuenta ni importarle cómo me impactaban sus palabras. Cerró el álbum al cabo de un rato y lo guardó en la caja, todavía sonriendo para sí misma. No volvió a mencionar a Rubén, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había dicho, en cómo lo admiraba, en cómo lo llamó un romance, como si no fuera nada. Todo eso se quedó grabado en mi memoria. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de reproducir todo lo que ella había dicho. Pensaba en todos los sacrificios que había hecho por su educación, en las horas de trabajo para pagar su matrícula y en lo orgulloso que estuve al verla triunfar. Ahora sentía que nada de eso tenía valor. Las palabras de Nicola seguían retumbando en mi cabeza. Pequeño y lindo romance. Lo dijo tan casualmente, como si fuera solo otro capítulo en su historia de vida. Pero para mí, se sintió como una traición. No sabía cómo procesarlo. ¿Se suponía que debía aceptarlo y seguir adelante? ¿O era algo que cambiaría para siempre la manera en que la veía? Cuanto más pensaba, más dolía. Confié por completo en Nicola, la apoyé y le di todo mi respaldo. Escucharla hablar de Rubén así me hizo cuestionarlo todo. ¿Solo fui un peldaño para ella? ¿Alguien que pagó su educación mientras ella vivía sus fantasías universitarias? Decidí no confrontarla de inmediato. En cambio, la dejé creer que todo estaba bien. En las semanas siguientes, empecé a armar el rompecabezas. Ya sabía que había tenido una relación cercana con Rubén durante la universidad. Ahora necesitaba saber qué tan profunda fue esa relación y si había cruzado límites profesionales de forma que pudiera afectar más que solo mi matrimonio. El primer paso fue revisar registros viejos y mensajes. Nicola no es precisamente reservada con su vida y su teléfono tenía muchas fotos, correos electrónicos e incluso chats guardados. Me sentí culpable al revisar sus cosas, pero cuanto más encontraba, más sentido tenía todo. Había fotos de ella y Rubén fuera de los entornos académicos. No solo fotos grupales, sino momentos a solas que parecían demasiado personales para una relación de profesor y alumna. Había correos en los que él halagaba su aspecto, decía que tenía una madurez superior a su edad y apreciaba su pasión por la vida. No eran explícitos, pero sí inapropiados. Luego encontré mensajes que dejaban claro que su relación cruzaba a lo físico. En ese momento ya no era solo una traición personal. Me di cuenta de que tenía evidencia de una seria violación ética. Rubén tenía una posición de poder sobre Nicola cuando ocurrió la relación. Esto no era solo sobre mí. Era sobre cómo una persona en autoridad se había aprovechado de un estudiante bajo su supervisión. Nicola podría verlo como un romance universitario divertido, pero cuanto más descubría, más lo veía como algo depredador. Sabía que no podía actuar impulsivamente. Si enfrentaba a Nicola muy pronto,
tendría tiempo para advertir a Rubén o destruir pruebas. Si iba directamente a la universidad sin suficientes pruebas, quizás no harían nada. Así que seguí fingiendo. Hice como si todo estuviera bien entre nosotros mientras recogía todo lo necesario para armar un caso sólido. Encontré más correos, fotos e incluso un viejo ensayo que Nicola tenía en su computadora con comentarios de Rubén. Sus observaciones no eran solo sobre el trabajo académico. Llamaba a su perspectiva refrescante y decía que le gustaban sus conversaciones fuera de clase. Al leer más, quedó claro que Rubén cruzaba la línea profesional. Sus comentarios iban más allá de la enseñanza y parecían personales, incluso coquetos. En un correo, mencionaba cuánto esperaba sus charlas en horario de oficina, llamándolas lo mejor de su semana. En otros mensajes decía cosas como, tú siempre alegras mi día, y, espero nuestra próxima plática. Me sentía enfermo del estómago. Confié en ambos, pero al leer estos mensajes me di cuenta de cuán lejos llegaron en cruzar límites. Me sentí traicionado tanto por Nicola como por Rubén. También descubrí que Nicola tuvo oportunidades que otros estudiantes no. Le ofrecieron un puesto de asistente de investigación con Rubén, aunque no tenía las mejores calificaciones. Viajó a una conferencia académica con él, con los gastos pagados por la universidad. Empecé a preguntarme cuánto de su éxito académico fue ganado y cuánto fue regalado por esa relación. Al final del año, tenía todo lo necesario. Reuní todos los correos, fotos y mensajes en un reporte detallado y lo envié de forma anónima al decano y autoridades superiores. Incluí una línea temporal de los hechos, destaqué ejemplos específicos de conducta indebida y dejé claro que las acciones de Rubén iban en contra de las políticas del colegio. Sabía que habría consecuencias, pero no esperaba que pasaran tan rápido. A las pocas semanas comenzó una investigación. Rubén fue puesto en licencia administrativa mientras revisaban la evidencia. Nicola fue llamada a declarar y, aunque no sé qué dijo, estaba claro que no esperaba esto. Cuando se dieron los resultados de la investigación, las consecuencias fueron severas. Rubén fue despedido por mala conducta grave y vetado para enseñar en cualquier otra institución dentro del Estado. Su reputación quedó destruida y estoy seguro de que no volverá a trabajar en el mundo académico. Nicola tampoco salió ilesa. La universidad determinó que su participación en la relación comprometió la integridad de su título. Le quitaron los honores académicos y la excluyeron de redes de exalumnos y futuras oportunidades académicas relacionadas con la institución. Nicola estaba furiosa cuando lo supo. Llegó a casa una noche dando portazos y llorando porque todo por lo que había trabajado se había perdido. Culpó a la universidad por ser injusta y dijo que estaban reaccionando de forma exagerada. Pero luego volvió su enojo hacia mí. Me acusó de no estar de su lado y que arruiné su experiencia universitaria y su carrera para siempre por no defenderla. Mientras todo esto pasaba, no respondí. La dejé desahogarse. Que dijera lo que necesitara para sentirse mejor. En el fondo, sabía que no estaba enojada porque la habían hecho daño. Estaba enojada porque la descubrieron y porque tuvo consecuencias. Sigue enfadada conmigo, aunque no he admitido mi papel en exponerla a ella y a Rubén. Se ha mostrado fría y distante y estoy seguro de que nuestro matrimonio pende de un hilo. Pero no puedo sentirme culpable. Si acaso, siento un poco de justicia. Rubén abusó de su poder y Nicola tomó decisiones con consecuencias. Aún así, una pequeña parte de mí se pregunta si fui demasiado lejos. ¿Destruí su futuro por despecho? ¿O hice lo correcto al exigirles responsabilidades? ¿Soy yo el malo por exponer la aventura de mi esposa? Actualización 1. Han pasado algunos meses desde mi última actualización. Obviamente las cosas no estaban bien entre nosotros, pero al principio ella no sabía que yo era quien los denunció. Constantemente peleábamos por lo que ella hizo. Un día la pelea subió de tono y le dije que fui yo quien denunció a ella y a Rubén. Le dije que no me arrepiento de lo que hice. Ella estaba furiosa, gritándome que arruiné su vida. Yo también grité, diciendo que hice lo correcto y que ella arruinó mi vida. Por un buen tiempo, no hablamos nada. Nicola actuaba como si yo fuera el malo, como si yo le hubiera hecho daño a ella de alguna forma. Me costaba entender porque no podía ver que yo era el que había sufrido. Se sentía como si me tratara a mí como el villano en toda esta situación. Una noche vino a buscarme. No sé por qué quiso acercarse, pero yo no estaba listo para hablar.
Le dije francamente que no me interesaba escuchar nada de lo que tuviera que decir. No quería pelear, no quería otra conversación larga llena de excusas. Pero no lo dejó ahí. Comenzó una discusión diciendo que yo no la entendía. Afirmó que todos estaban en su contra y que necesitaba que yo estuviera de su lado. Dijo que había volteado mi espalda contra ella y que necesitaba que yo estuviera para apoyarla. No sabía qué responder a eso. Solo pude decirle que ya no estaba de su lado. Especialmente después de lo que ella me hizo. No podía simplemente ignorar que me fue infiel. Trató de explicarse. Dijo que era algo que tenía que hacer para salir adelante. Así es como funciona el mundo. No podía creer lo que escuchaba. Me sentí enfermo. ¿Cómo podía pensar que eso estaba bien? ¿Cómo podía creer que esa era la única forma de triunfar? No necesitaba acostarse con su profesor para avanzar. Era capaz, inteligente y trabajadora. Pero en vez de ver eso, pensó que ese era el camino. Le dije que no podía ni verla en ese momento. Me repugnaron sus acciones y su mentalidad. El hecho de que no viera lo equivocado que estuvo lo empeoraba todo. No sentía culpa. No sentía remordimiento por lo que hizo. Me sentí traicionado. Y por más que lo intentara, no podía dejarlo pasar. Entonces ella se levantó e intentó voltear la situación sobre mí. Dijo que yo era condescendiente. Y sugirió que tal vez yo también me había aprovechado de mis subordinadas. Me enfurecí. Jamás había hecho algo así y no iba a dejar que me arrastrara a ese tipo de pensamiento. No tenía idea de dónde sacó esa acusación. Pero era completamente falso y lo dejé claro. Le dije que tenía que dejar de pensar así porque yo nunca actuaría como ella. Le dije que su mentalidad estaba torcida. Y ahí fue cuando me cayó el 20. Si ella creía que engañar para avanzar estaba bien, entonces tal vez esta no era la primera vez que hacía algo así. Así que le pregunté y para mi sorpresa, admitió que había hecho cosas similares antes. En ese momento, no pude seguir en esa casa. No podía estar con alguien que pensaba así, que no entendía cuán equivocado era todo eso. Ni siquiera podía estar en el mismo espacio que ella. Así que empaqué mis cosas y fui directo a la casa de mis padres. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Cuando llegué con mis padres, les expliqué todo. Por supuesto que se sorprendieron, pero no me juzgaron. Entendieron que necesitaba tiempo para procesar todo y pensar qué hacer después. Fueron comprensivos y les agradecí más que nada. He estado viviendo con ellos desde entonces y no ha sido fácil. Todavía estoy lidiando con el shock de todo lo ocurrido. Nicola me ha estado llamando y mandando mensajes sin parar, diciéndome que estoy exagerando. No entiende por qué estoy tan molesto. Es como si aún no lo comprendiera. ¿Cómo no puede ver el daño que me causó? No he respondido a sus llamadas ni mensajes. Cada vez que veo uno de sus mensajes, solo me enojo más. ¿Cómo puede seguir tan enajenada con todo esto? Actúa como si nada estuviera mal. Piensa que solo estoy siendo dramático. Pero no puedo superar lo que hizo. No puedo fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Ahora ya tomé mi decisión. En cuanto vuelva a esa casa, le voy a pedir el divorcio. No sé cómo se va a desdoblar todo después de esto. Pero no puedo seguir viviendo así. No puedo quedarme con alguien que piensa que hacer algo así está bien. Porque sé que si la perdono, pensará que esto es normal y lo volvería a hacer. Por ahora solo necesito tiempo. Necesito procesar todo lo que pasó y pensar que sigue. Creí en ella. Sacrifiqué mucho para ayudarla a obtener su título. Pensé que hacía lo correcto apoyándola. Pero ahora todo eso se siente inútil. La manera en que me trató, la manera en que intentó justificar sus acciones, hizo que todo pareciera sin sentido. Es difícil aceptar que confié tanto tiempo en alguien que piensa así. No sé qué pasará en el futuro, pero sí sé que ya no puedo seguir en este matrimonio. Se acabó. No puedo seguir tratando de arreglar algo que no tiene reparación. Voy a pedir el divorcio cuando regrese a la casa. Y después veré cómo avanzar. Pero por ahora necesito tiempo. Actualización 2. Un poco de contexto sobre Nicola y yo. Nicola y yo nos conocimos hace mucho tiempo. Hace más tiempo del que recuerdo. Crecimos siendo vecinos y yo tenía 11 cuando mi familia se mudó.
Nicola tenía 9 y nos hicimos muy cercanos de inmediato. No tardamos mucho en comenzar a salir. Yo tenía 13 cuando iniciamos y pasamos mucho tiempo juntos. Al principio solo era una relación infantil. Pero con el tiempo se puso seria. Pasamos por mucho, pero siempre nos dijimos que pasara lo que pasara, lo superaríamos. Siempre confié en ella y pensé que estaríamos juntos para siempre. Con el tiempo, todos los que nos rodeaban pensaban que éramos el uno para el otro. Y honestamente, nosotros también. Éramos la pareja que todos juraban que se casaría. Y para ambos era así. No era cuestión de sí, sino de cuándo. Para mí, nunca hubo pensamiento de buscar otras relaciones ni de estar con otra persona. Desde el principio, Nicola era perfecta para mí. Era todo lo que quería en una pareja. Ni siquiera consideré la posibilidad de estar con alguien más porque creía firmemente en nosotros. Era mi persona y yo pensaba que teníamos algo especial. Pero siempre hubo algo sobre sus padres que me incomodaba. Su mamá, Leslie, tenía ideas muy anticuadas. Pensaba que el único propósito de una mujer era casarse y tener hijos. No creía que las mujeres debieran tener carreras ni ser independientes. Y su papá, Conan, no era mucho mejor. Creía que una mujer no podía avanzar en el trabajo a menos que hiciera favores para sus jefes. Era perturbador escucharlo y me hizo ver lo retorcida que era su mentalidad. Pero a pesar de crecer con eso, nunca oí a Nicola hablar como ellos. Siempre pensé que era distinta. Era inteligente, fuerte y capaz. Nunca imaginé que pensara igual que sus padres. Nos casamos cuando yo tenía 24 y Nicola 22. Yo estaba listo para dar ese paso. Habíamos salido tanto tiempo que era el momento adecuado. Otra razón era que sus papás eran muy estrictos y dejaron claro que no querían que Nicola llegara soltera a los 25. Y si yo quería casarme con ella, debía tomar la decisión pronto. De lo contrario, buscarían otros caminos. Así que decidimos casarnos jóvenes. No porque nos apresuráramos, sino porque no queríamos lidiar con su presión. Queríamos vivir sin restricciones. Durante todos esos años, nunca me dio razón para dudar de ella. Siempre estuvo ahí y todo parecía bien. No había señal de nada malo, ni pista de que no estuviera tan comprometida como yo. Le tenía toda mi confianza. Por eso, cuando todo se vino abajo, el golpe fue devastador. Nunca esperé que alguien a quien conocía también rompiera mi confianza de esa forma. Actualización 3. Han pasado casi 2 meses desde que me fui de la casa a vivir con mis padres. Pero por fin decidí regresar a casa. No esperaba que fuera como sucedió. Apenas crucé la puerta, Nicola empezó a gritarme. Estaba furiosa, acusándome de abandonarla cuando más me necesitaba. Me dijo que sus padres, Leslie y Conan, la estaban torturando emocionalmente. Y que yo debía hablar con ellos y decirles que ella no había hecho nada malo. Quería que dijera que todo estaba bien. Ahora que estaba de regreso, no podía creer que intentara torcer todo a su favor. Le pregunté por qué haría eso si claramente la que estaba mal era ella. Era difícil mantener la calma. A ella no parecía importarle que me había herido. En cambio, dijo que no era importante porque según ella, ya lo habíamos arreglado y yo estaba de vuelta. Pero le dije que no habíamos arreglado nada y estaba seguro de que no lo haríamos. Cuando le dije que quería el divorcio, se le borró la sonrisa. Parecía completamente sorprendida, como si nunca hubiera esperado escucharlo. Pero para mí era la única opción que quedaba. La confianza se rompió y nunca se restauraría. No quería pelear más. Así que subí a mi cuarto para tener algo de espacio. Pero Nicola no se rindió. Entró furiosa a mi cuarto diciendo que no podía dejarme caerle la bomba así. Decía que era injusto y soltó sus usuales excusas, preguntando por qué no podía perdonarla. Dijo que yo era cruel. Le recordé que yo no era el que actuaba de forma injusta. Le señalé que ella me había sido infiel varias veces. Había traicionado mi confianza de la peor manera. Le dije que antes de hablar de injusticias, debió pensarlo cuando escogió engañarme. Pero intentó justificar sus acciones diciendo que en realidad no fue infidelidad, que solo intentaba salir adelante, que era algo que debía hacer. Escucharla decir eso me revolvió el estómago. Le respondí que ya no me importaba. Estaba harto de sus excusas.
Solo quería el divorcio y me iría. Cuando oyó eso, rompió en llanto. Me rogó que lo reconsiderara, diciendo que podíamos arreglarlo. Dijo que lo sentía, pero no fue suficiente. El daño ya estaba hecho y yo no podía volver a confiar en ella. No podía fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. A la semana siguiente encontré un pequeño departamento y me mudé. No fue una decisión fácil, pero sentí que era la correcta. Era momento de seguir adelante. Ya había presentado la demanda de divorcio y ahora solo espero noticias de mi abogado. Desde que me fui, Nicola no ha dejado de buscarme. Me llama y manda mensajes, pero no contesto. No la he bloqueado aún, pero no siento que le deba nada. No quiero hablar con ella. No quiero volver a lo de antes. Ya ni siquiera puedo verla igual. Sus padres también me han llamado varias veces, tratando de convencerme de cambiar de opinión. Dicen que estoy cometiendo un gran error y que debería ser más comprensivo con Nicola. Incluso intentaron amenazarme, pero no les hice caso. Los bloqueé. No necesito ese tipo de presión en mi vida. Todavía estoy procesando todo, pero ahora solo necesito enfocarme en mí mismo. Actualización 4. Ha pasado bastante tiempo desde mi última publicación aquí. Después de todo lo que ocurrió, mis abogados me recomendaron no publicar nada sobre el divorcio o temas relacionados en redes sociales. Así que guardé silencio un buen rato. Pero ahora siento que ya puedo dar una actualización. Ya estoy oficialmente divorciado. Fue un proceso largo y agotador. Nicola no quería divorciarse. Al inicio intentamos resolverlo de forma privada. Pero al no funcionar, tuvimos que ir a juicio. Incluso en la corte, Nicola intentó convencer a todos de que no había hecho nada malo. Decía que lo que hizo no fue un error, solo era como siempre entendió que funcionaba el mundo. Intentó justificar sus acciones incluso ahí. Pero yo tenía todas las pruebas. Así que el divorcio se finalizó. Todo se repartió en partes iguales y no tengo que pagar pensión, lo cual fue un alivio. Unas semanas después del divorcio, recibí un correo de Nicola. Me dijo que ahora está viendo a una terapeuta y se dio cuenta de que tiene muchas cosas que trabajar. Admitió que lo que hizo estuvo mal y que se sentía fatal por todo el dolor que me causó. Dijo que me ama y que no espera que la perdone. Pero quería que supiera que lo sentía por todo. Me prometió que ya no volvería a buscarme. Leí el correo y la verdad se me hizo raro. Solo respondí agradeciéndole la disculpa. Eso fue todo. No era que necesitara cerrar el ciclo. Era más bien aceptar que al menos reconoció su error. Después de eso no sentí que debiera decir nada más. Ya está hecho. Toda la experiencia aún se siente extraña. Nicola fue parte de mi vida por 20 años y durante tanto tiempo creí que envejeceríamos juntos. Ahora parece que cerré un capítulo y estoy empezando de nuevo. Hay un vacío que no esperaba. Pero a la vez, sé muy dentro de mí que fue la mejor decisión. Para mí, no hay vuelta atrás. La confianza se rompió y cambió todo. Estoy intentando acostumbrarme a la vida después del divorcio. Algunos días son más difíciles, pero sé que estoy haciendo lo correcto. Es duro, pero no me arrepiento. El proceso ha sido largo y emocionalmente desgastante, pero trato de concentrarme en avanzar. Mi esposo dejó que su familia invadiera mi casa y enfermaran a mi bebé por tradición. Tenemos un departamento de una sola habitación con un bebé de 7 meses. El espacio ya es muy limitado. La hermana de mi esposo y su familia están volando desde el otro lado del país para pasar Navidad con nosotros por 11 días. Insistieron en quedarse con nosotros en vez de ir a un hotel. Por supuesto, mi esposo estuvo de acuerdo con esto sin hablar conmigo. Cuando finalmente me pregunta al respecto, le explico cómo va a estar demasiado lleno. El ruido tiene que mantenerse al mínimo por el bebé. Mi hijo ya de por sí tiene problemas para dormir, así que quién sabe cómo será para el próximo mes. Mi esposo trabaja algunos días mientras ellos estén aquí, así que insiste en que use mi carro para salir a hacer cosas mientras yo me quedo en casa con el niño. El mayor problema que tengo es que cuando hablo, él de inmediato dice que estoy en contra de su familia, aunque él siempre habla mal de la mía. Mi familia ni siquiera ha venido a ver a mi hijo porque saben que se necesitarán pagar hotel y alquilar un coche. No insisten en desordenar toda mi rutina por 11 días. Mi mamá puede conseguirme descuentos porque trabaja en un hotel, pero eso aún no es suficiente para ellos.
Simplemente me parece grosero insistir en dormir en un colchón inflable que ocupará la mitad de nuestra sala. Mi hijo no tendrá un lugar seguro para jugar. Tendré que encerrarme para sacarme leche cada 3 o 4 horas. Nuestras rutinas quedarán destrozadas. Presiento que su hijo será ruidoso y despertará al bebé. Mi esposo dijo que no me enoje si el hijo de su hermana rompe cosas. Tiene 5 años, claro que me voy a enojar. Me hacen sentir que yo soy la mala por tener una opinión. Cuanto más lo pienso, más me enojo. Estoy exagerando. Actualización 1. ¿Por dónde empezar a desmenuzar este desastre? Ya había tocado el tema de que su familia se quedara un par de veces después de mi primer publicación. Tuve que buscar en Google cómo hablarle a un narcisista antes de intentarlo. Le dije cómo nos afectaría al bebé y a mí, y cómo afectaría a su familia el que yo tenga que levantarme en la noche, y que mi hijo necesite espacio para su corral, porque adaptar un departamento de una sola habitación para un bebé es más difícil de lo que pensé. Parecía comprensivo, pero no cambiaba de opinión sobre querer que se quedaran. Solo recibía el viejo discurso de, voy a seguir analizando. Como puedo cancelar mis reservas de hotel un día antes de la llegada, decidí reservar 10 noches para asegurar precios baratos. Me sentía más segura teniendo un plan de respaldo por si se descontrolaba la cosa en mi casa. De camino a Acción de Gracias, mi hijo seguía recibiendo luz del sol directo mientras manejábamos. He probado las típicas cortinas de sol para las ventanas. Hace unos días conseguí unas cortinas para las ventanas laterales. Se pegan con imanes, así que las tomé de mi coche y las puse en el carro de mi esposo, porque él era quien manejaba las 3 horas hasta la reunión familiar. Él seguía diciendo que las cortinas bloqueaban su visión lateral, así que las até para que pudiera ver. Pero también así mi hijo tenía algo de sombra. Como seguía siendo un problema, mi esposo pidió que las quitara y luego me dijo que tengo que pedirle permiso antes de hacer cualquier cosa. Fue ahí cuando perdí la paciencia. Saqué el tema de la visita y como él nunca lo discutió conmigo antes de decirle a su hermana que sí podían quedarse. Por supuesto, esto provoca que él estalle diciendo que no necesita mi permiso ya que es su casa. Una y otra vez me dice que me calle y que me comporte como un hombre. Si esto fuera tu familia, no querrías estar con una esposa inútil. Me mantengo tranquila y le reitero que también es mi hogar y se trata de respeto, que primero me lo comunique. No se trata de control, se trata de respeto. Respeto por mi hijo y nuestras rutinas, comodidad y seguridad. Entonces él empieza a decir que yo no lo respeto y que le doy la vuelta a todo para ponerme en el centro. Las fiestas siempre son estresantes. Mira la película, Mi pobre angelito, donde tienen esa casa enorme y también es un caos. Ok, pero esto no es una película, es la vida real. Si tuviéramos una habitación de huéspedes, aún me molestaría, pero estaría más cómoda tolerándolo porque no arruinarían mi rutina. Así que arruiné Acción de Gracias. Mi esposo se quedó en el trabajo hasta que tuvo que venir a casa solo a dormir. No vio a su hijo en casi 3 días. Tuve que enviarle un mensaje primero. Ven a tener una conversación adulta conmigo. No has visto a tu hijo en 3 días. A lo que responde, pero estoy trabajando. Sí, claro. Me refiero a después, y de todas maneras nadie quiere que esté aquí. Solo sirvo para la comida y para el dinero. Dios mío. No respondí a esto. Ni hace falta decir que vino a casa y pasó tiempo con su hijo. Hablamos como adultos. La familia sí se va a quedar, eso no cambia. Dijo que ya les había dicho que sí y no quiere decirles ahora que se vayan a un hotel. Un hotel es demasiado caro. Incluso con ese descuento del que hablas, no va a salir en $50 la noche. De hecho, sí era. Reservé 10 noches por un total de $518. Le dije esto y solo puso los ojos en blanco. Su hermana me escribió personalmente y me pidió si podía usar mi carro para hacer una cosa mientras mi esposo está trabajando. Dijo que si no, rentarían un coche. Que solo por haber preguntado con respeto acepté que lo usaran. Acordamos que si yo lo necesitaba me lo devolverían. Mi hijo y yo estaremos bien. Me propongo seguir mis rutinas, hacer lo que deba. Si no pueden con eso, pues que se vayan a un hotel. No voy a desorganizar mi vida por 11 días. No se trata de mí, se trata de mi hijo. Él estará bien sin importar los invitados. Mi pregunta es, ¿debo mantener la reserva de hotel? Quiero conservarla por si acaso mi hijo y yo tenemos que dormir ahí. Si la gente sigue despertando a mi hijo voy a tener un gran problema. Especialmente si estamos atrapados. Pero tampoco quiero desperdiciar el dinero y nunca usarlo. No puedo decidirme.
Para todos los que dicen que debería divorciarme por esto, tienen razón. Quiero darle una última oportunidad para que empiece a consultarme estas cosas. Si no lo respeta, pues se acabó. Estoy cansada de que salga afuera y tenga esas conversaciones sin mi opinión. Deséenme suerte. Actualización 2. Bueno, como se pueden imaginar, la visita de 11 días ha sido una locura. El plan era quedarse las noches en un hotel, pero cambié de opinión en el último minuto por 2 razones. Yo soy ama de casa y solo tengo $3,000 a mi nombre y es mi departamento. Tendría que empacar toda la casa para poder quedarme en un hotel. Pensé que intentaría fastidiarlos para que se fueran por sí mismos. Eso no funcionó. El segundo día, la cuñada se despertó sintiéndose enferma. Les pedí amablemente que fueran a un hotel porque el bebé no está vacunado. Fue un gran suspiro y bufido, obviamente molestos conmigo. ¿Qué onda? Mi esposo no me apoyó. Ese fue el primer gran foco rojo. Pasamos más tiempo intentando separar al niño y a mi bebé que cualquier otra cosa. Sorpresa, no se fueron a un hotel. El bebé está limitado a su corral porque hay comida coreana y legos enterrados en mi alfombra. Habían planeado hace un año una noche en un hotel temático. Yo les dije que no quería quedarme a dormir. Estamos a solo 30 minutos del departamento. Prefiero no llevarme la mitad de la casa. Hablamos de esto varias veces a lo largo del tiempo. Cuando llegó el día, mi esposo pregunta si llevé el corral portátil, pero tuvimos que ir en autos separados. Le dije que no. Hablamos de esto. Por supuesto, convenientemente no lo recuerda. No volví por ello. Estuvimos un par de horas, cenamos y el bebé y yo nos fuimos a casa. Mi esposo y yo hemos estado durmiendo en la sala para que el bebé duerma tranquilo. Él es más ligero de sueño que otros bebés. Así que con visitantes, mi esposo insiste en que volvamos al cuarto. Se despierta a las 5. Trato de levantarlo antes de que suene la alarma. Solo lo logré una vez. Ahora mi bebé se despierta alrededor de las 5 desde Navidad. Antes dormía hasta las 6:30 o 7. Me costó mucho trabajo acostumbrar al bebé a una rutina de sueño saludable. No puedo evitar culpar a la compañía y la alarma. Segundo gran foco rojo, no preocuparse por mi descanso y decirme, eres madre, es tu trabajo. Quiero hacer más que solo dormir y cuidar al bebé. El estrés por los visitantes ha hecho que cosas triviales parezcan gigantes. Es la primera Navidad de mi hijo y habíamos escogido una botita especial para él. Sin decirme nada, la cambiaron por la del niño de 5 años. Les preguntamos si necesitaban botas tamaño normal. Nos dijeron que no, que solo compráramos unas pequeñas de adorno. No hace falta decir que me enfadé más de lo normal. Ayer en la noche estábamos cenando pizza y queríamos compartir varios sabores distintos. La esposa de mi cuñado odia la salsa de tomate. Todos pidieron pizza sin salsa roja. Cada uno pidió la que quería. Cuando yo dije que quería, recibí un "a mí no me gusta mucha carne", aunque el cuñado solo comió 2 rebanadas. Otra vez, trivial a gran escala, pero sentirse apartada todo el tiempo hace que lo pequeño parezca enorme. Sacar leche en el baño ya era bastante incómodo hasta que me planté y empecé a usar una manta para lactar. En la mesa de la cocina, siempre preguntan, ¿qué estás haciendo en el baño?, cuando todos saben que estoy extrayendo leche y que llevo un montón de equipos conmigo. Sin mencionar que le pregunto al grupo si alguien necesita usar el baño antes de entrar. 6 personas usando un solo baño no fue tan caótico como creía. Sin embargo, esta mañana mi esposo estaba en el baño y el niño de 5 años tenía que hacer pipí. En vez de esperar, vaciaron una botella de plástico y lo pusieron a hacer pipí en la cocina. No me lo puedo inventar. Esta mañana mi hijo se despertó a las 4:45. Se le descompuso el sueño por la Navidad y la alarma. Tal como lo predije, ya tuve suficiente. Le dije a mi esposo que ya no podía más con él. Trató de insultarme varias veces diciendo que nunca debió tener un hijo con una mujer débil, que nunca duermo y el bebé sí, que él tiene insomnio, que yo lo intento. Traté de aguantar hasta que se fueran, pero ya no puedo más. No le importa ni mi hijo ni yo. Ah, y mi esposo dijo la otra noche que estaba enfermo, pero se negó a salir de la cama. Ahora yo estoy enferma y estoy segura de que mi bebé ayer también. Ojalá no te alteraras tanto por esto. El bebé va a estar bien. Lo peor que puede pasar es un resfriado. El hecho de que no le importe si alguien se enferma es imperdonable. Tanto él como su hermana no lo asumieron. Nunca he visto a mi bebé tan irritable y agotado como ayer.
La falta de respeto por mi hijo ha sido la última gota para mí. Gracias a la cantidad de comentarios en mi primera publicación, me di cuenta de lo manipulada que he estado. Este es el manual del narcisista en persona que desperdicié 7 años con él. Odio soltar esto a alguien en Navidad, por mal que me hayan hecho sentir, pero tenía que decirlo. Ahora es cuestión de ver a dónde iremos, pero llegaremos. Mi prometido me exigió que tapara el tatuaje de mi ex. Me casé con mi amor de la secundaria, Miguel, después de la universidad, cuando ambos teníamos 22 años. Estuvimos casados durante 4 años, juntos durante 10 antes de que ambos decidiéramos que no éramos el uno para el otro y nos divorciamos. No hubo absolutamente ningún resentimiento. Nos separamos en términos civilizados y todavía mantenemos contacto ocasionalmente con las familias del otro. Miguel estudió arte y es un artista realmente talentoso. Y cuando estábamos casados, le pedí que diseñara un tatuaje para mí. Es una flor muy simple que amo y está en la parte interna de mi bíceps. A menudo me olvido de que está ahí y es fácil cubrirla con una camiseta. He estado con mi prometido, Gabriel, durante aproximadamente 2 años. Es un gran tipo y lo amo muchísimo. Recientemente salió a la luz que Gabriel tiene un problema con mi tatuaje. Me ha pedido que encuentre una manera de cubrirlo porque le recuerda a Miguel y piensa que cada vez que lo veo, también recuerdo a Miguel. No importa cuántas veces le diga que ese no es el caso, sigue pidiéndome que cambie el diseño de alguna manera. No quiero cambiar el diseño. No quiero cubrirlo, no quiero hacerle nada. No pienso en mi ex cuando lo veo. No me acuerdo de los buenos momentos como Gabriel piensa que lo hago. Solo veo una flor hermosa que la mitad del tiempo olvido que está porque la tengo desde hace casi 10 años. Le he dicho a Gabriel que no haré ningún cambio y se molestó muchísimo y me dice que no estoy siendo sensible con sus sentimientos. ¿Pero qué demonios hago? Entiendo de dónde viene, pero al final del día, es mi maldito cuerpo y mi tatuaje y no quiero cambiarlo. Perdón, escribí esto súper rápido. Durante nuestra discusión acerca del tatuaje, le he sugerido pequeñas formas de modificarlo y él ha rechazado todas las sugerencias. Quiere que cubra la flor por completo para que no se vea en ninguna parte. Si hiciera el tatuaje como él quiere, ya no sería pequeño, que es otra razón por la que me gusta. En mi publicación, dije que le dije a Gabriel que no iba a hacer cambios. Le dije esto porque no está dispuesto a dejarme hacer cambios pequeños. Para él es todo o nada y por eso escribí esto. Actualización 1. Después de la publicación, senté a Gabriel y le expliqué que lo escuché y lo entendí, pero no iba a alterar mi tatuaje si él no estaba dispuesto a comprometerse. Quería que cubriera todo para que no se viera nada del original, a pesar de que yo ofrecí sugerencias para alterarlo. Se enojó mucho y me acusó de seguir enamorada de Miguel. Le dije que Miguel fue una parte importante de mi vida durante más de 10 años y no guardo ningún resentimiento hacia él. El tatuaje no es en honor a Miguel ni para conmemorar nuestro matrimonio. Es solo una maldita flor. Un artista talentoso, con el que en ese momento estaba casada, lo diseñó. Es una pena para Gabriel que el tatuaje lo haya hecho él, y quizá fui una idiota por siquiera mencionarlo cuando empezamos a salir. Si él no podía encontrar un punto medio en una sugerencia que no implicara cubrirlo por completo y hacerlo 1000 veces más grande, le dije que así iba a quedar. Incluso le pregunté si quería trabajar con lo que había y diseñar uno nuevo. Por el amor de Dios. Así que se fue unos días a casa de su amigo, no me respondía llamadas ni mensajes. Genial. Cuando por fin volvió a casa, me dijo que había salido todas las noches al bar con su amigo, y que al final, su amigo lo convenció de que esto no era gran cosa y debía dejarlo pasar. Le pregunté por qué no me respondió en esos días y me dijo que estaba pensando en las cosas, pero que al final, me ama más que a nada y el tatuaje no importa. Así que pensé que ahí terminaba todo. Aún seguía enojada. Nunca reconoció mis mensajes, pero dejamos el tema del tatuaje así que estaba bien al día siguiente. Sin embargo, él seguía haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre mi tatuaje y lograba meterlo en cada conversación. ¿Quieres ir al mercadito después? Claro, necesito comprarle flores a mi mamá para su cumpleaños. Ah, como la de tu bíceps. Le dije que eso era una tontería y que no iba a soportar que sacara el tema cada vez que pudiera. Después admitió que una de sus amigas, Brenda, lo estuvo fastidiando con mi tatuaje y haciéndole dudar sobre si debía pedir que lo cubriera. Le dijo que si ella estuviera en mi lugar lo cubriría sin pensarlo. ¿Por qué no lo hice cuando la relación ya era seria? ¿Todavía quiero estar con Miguel? Que si de verdad amara a Gabriel lo cubriría sin dudar. Según él, ella básicamente se obsesionó con el tatuaje. Nunca le había molestado antes,
pero eventualmente ella lo convenció y empezó a sentirse incómodo. Resultó que Brenda está enamorada de Gabriel y le hizo insinuaciones. Él la frenó y le dijo que era inapropiado, pero después de ese problema se le quedó grabado el comentario de que si realmente lo amaba yo, lo cubriría de inmediato y por eso se volvió tan terco con el asunto. Le expliqué que lo amo, pero me incomoda mucho el pensamiento de, si me amas entonces tienes que hacer esto, y que si él piensa así tendríamos que tomar un tiempo y reevaluar nuestras metas como pareja. Insistió en que no piensa así y que todavía estaba digiriendo la confesión de Brenda y se disculpó por no contármelo antes. Aún estaba tratando de procesar todo lo sucedido. Brenda y yo nunca nos llevamos bien, así que no me sorprende que ella metiera la idea tonta en su cabeza o que confesara estar enamorada de él. Al final, él está bien con mi tatuaje y no quiere que lo cambie. Respeta a Miguel y su talento y no le cae mal en lo absoluto. Siempre se han llevado bien cuando nos lo hemos cruzado. Entiende que tengo un pasado y lo acepta y admitió que manejó mal la situación. Va a cortarla de su vida y ya tenemos cita para ir a terapia de pareja. La boda está en pausa por un tiempo hasta que aprendamos a comunicarnos bien. Todavía lo quiero muchísimo y tengo cero dudas de que las cosas van a funcionar. Solo necesitamos un poco de ayuda extra para manejar algunas cosas. Gracias a todos por sus opiniones. Realmente me ayudaron muchísimo. Mucha gente está diciendo que Gabriel pasó tiempo con Brenda en vez de estar en el bar con su amigo, como me dijo. Varias de mis amigas lo vieron en los bares con David, el amigo con el que se estaba quedando. Cuando me contó que Brenda tenía un crush con él, revisé su Facebook y ella estaba fuera de la ciudad al mismo tiempo que Gabriel estaba con David. Sus estados de Facebook tenían la ubicación activada, así que de verdad no estaba por ahí. Actualización 2. Gracias por todas las respuestas. Me ayudaron mucho. Y al que comentó que se alegra de tener problemas de gente real, que se joda. Soy una persona real y esto es un tema en mi relación. Creo que debo aclarar algunas cosas antes de esta actualización. Brenda y Gabriel son amigos porque crecieron juntos. Sus mamás son mejores amigas, así que son muy cercanos y él valora mucho su opinión. Probablemente por eso hablaron de mi tatuaje en primer lugar, aunque estoy de acuerdo en que no era asunto de Brenda. Ella y yo no nos llevamos porque siempre intentó sentirse superior, si lo quieres ver así, y constantemente me recuerda que crecieron juntos y que lo conoce muy bien, etc. Resulta molesto. Muchos dijeron que Gabriel no me respondía porque estaba acostándose con Brenda los días que se fue. Revisé su Facebook y ella estaba fuera de la ciudad. Según su estado, tenía la ubicación activada, así que a menos que haya manipulado su Facebook, de verdad estaba en otra ciudad en una boda. Varias de mis amigas vieron a Gabriel en los bares con David, el amigo con el que se quedaba. Me mandaron mensajes o llamaron para ver si iba a salir también, pero respondí que no tenía ganas. Tuvimos nuestra primera sesión de terapia de pareja la semana pasada y fue mucho mejor de lo que esperaba. La consejera nos ayudó con técnicas para comunicarnos mejor y ya empezamos a usarlas a diario. Admito que al principio me fastidiaban los nuevos métodos para hablar que la consejera recomendó, pero tuvimos un desacuerdo leve por algo tonto y lo que aprendimos en una sola sesión ayudó. Así que los dos estamos abiertos a seguir yendo. Tenemos otra sesión programada para la próxima semana. El trabajo de Gabriel ofrece retiros para parejas cada mes y tuvimos la suerte de ir a uno este fin de semana. Déjenme decirles, si alguna vez pueden, les recomiendo mucho hacer al menos uno durante su relación de pareja o matrimonio. Fue increíble. Jamás me sentí más unida a Gabriel que ese fin de semana y me alegra mucho que él lo propusiera y quisiera hacerlo juntos. Algunos ejercicios de convivencia que hicimos realmente sirvieron para reconectarnos y volver a estar en la misma sintonía, y en serio no puedo decir suficientes cosas buenas del retiro. Al volver a casa, Brenda intentó contactarlo, pero él le dijo que no le hablara más porque estaba saboteando nuestra relación. Le dijo que lamentaba que su amistad terminara así, pero que yo era su prioridad y que ella era tóxica para nosotros. Escuché que Brenda lloraba por teléfono y estuve a punto de decirle que reconsiderara cortar la relación. Pero me acordé de que está enamorada de Gabriel y fue quien le metió dudas sobre mi compromiso. Así que se joda. Unas horas después, la mamá de Gabriel, Mariela, lo llamó para saber qué pasaba. Brenda llamó a su mamá, quien a su vez llamó a Mariela y le dijo que Gabriel estaba dejando de hablarle sin motivo. Según ellas, yo soy una controladora que se siente amenazada por su amistad. Gabriel aclaró todo a su mamá y le contó cómo Brenda intentó meterse en su cabeza respecto a mi tatuaje y le confesó que estaba enamorada de él, además de otras cosas turbias que no mencioné antes aquí. Su mamá dijo que siempre pensó que él terminaría con Brenda, pero después de escuchar todo se alegra de que no termine con una celosa y amargada. Dios bendiga a Mariela. Así que ahí lo tienen.
Estamos en terapia, fuimos de retiro, cortó a Brenda y ya no hay problema con mi tatuaje de flor. La boda sigue en pausa, pero vamos por buen camino y sé que lo lograremos eventualmente.